Bienvenidos a una nueva clase de química. El día de hoy tenemos el tema de unidades químicas de masa. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a este tema. Como concepto tenemos que son el conjunto de unidades que vamos a utilizar para expresar las cantidades de las sustancias y su relación con la cantidad de partículas. Esta cantidad de partículas puede ser átomos, puede ser moléculas, puede ser iones. Una de las principales unidades de masa es el peso atómico, que es la medida relativa de la masa correspondiente a los átomos de un elemento, para lo cual se toma como referencia al isótopo de carbono 12, al que se le ha asignado un peso atómico de 12 unidades de masa atómica. Unidades de masa atómica también denominado como UMA. Entonces 12 UMA es igual que decir 12 unidades de masa atómica. Lo podemos ver aquí donde hablamos del isótopo del carbono 12. Hablamos que su peso atómico va a ser 12 UMA. Entonces, una UMA es igual a 1 sobre 12, que es el peso atómico del carbono, que también se le puede decir que es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Esto lo podemos ver en una equivalencia, ¿no? 12 átomos de hidrógeno es igual a un átomo de carbono 12. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el hidrógeno va a tener como eh, peso atómico una UMA y el carbono 12 UMA. Y en este caso necesitaríamos para poder igualarlos 12 átomos de carbono. Por ejemplo, el peso atómico del oxígeno viene a ser 16 UMA. El peso atómico del azufre es 32 UMA. El peso atómico del nitrógeno es 14 UMA. El peso atómico del sodio es 23 UMA. El peso atómico del cloro es 35,5 UMA. Si tú puedes ver y corroborar esta información con tu tabla periódica, ahí vas a encontrar el peso atómico o masa atómica. Vamos a hablar también sobre el peso molecular. El peso molecular ya no estamos hablando sobre el peso de un átomo, sino de una molécula. Entonces, en este caso ya vamos a hablar sobre el peso de una molécula. Obviamente sumando y obteniendo los datos de los pesos atómicos de los elementos que conforman esta molécula. Vamos a verlo mejor a través de los ejemplos. Bien, aquí tenemos el peso molecular del agua. Ya es una molécula que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si nosotros lo podemos corroborar aquí es 2 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más 1, porque solamente existe un átomo de oxígeno, por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Obviamente aquí tendríamos 2 más 16, 18 UMA. Hasta el momento seguimos hablando de UMA porque es la unidad de medida atómica. Aquí tenemos el peso molecular del ácido sulfúrico, para lo cual tenemos dos átomos de hidrógenos, uno de azufre y 4 de oxígeno. Bien, 2 por 1, que es el peso atómico del hidrógeno, más 1 por el peso atómico del azufre, que es 32, más 4 por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Si sumamos los resultados de estas cantidades, aquí tenemos 2, aquí tenemos 32, aquí tenemos 64. Bien, todo esto como resultado nos da 98 UMA. También es importante que hablemos del atomogramo. Bien, ¿qué es el atomogramo? En este caso es la cantidad de sustancia para un elemento cuyo equivalente en gramos es numéricamente igual a su peso atómico del elemento. Bien, ¿cómo así? Si por ejemplo el carbono es 12 UMA, su atomogramo del carbono va a ser 12 gramos. Si del oxígeno su peso atómico es 16, su atomogramo del oxígeno va a ser 16 gramos. Vamos a verlo con los ejemplos. Por ejemplo aquí, ¿no? El atomogramo va a ser igual al peso atómico del elemento, pero en gramos. Ojo que hablamos de un solo elemento, no de una molécula, de un solo elemento. Atomogramo
como su mismo nombre lo dice, es el gramo de un átomo, ¿bien? Que es igual a su peso atómico, pero expresado en gramos. Por ejemplo, peso atómico del oxígeno es 16 UMA. ¿Cuál sería su átomo gramo del oxígeno? 16 gramos. Del azufre, su peso atómico es 32 UMA, entonces un átomo gramo del azufre es 32 gramos. De la misma forma tenemos lo que es una molécula gramo. Hablamos aquí también de la cantidad en gramos, pero ya no de un átomo, sino de una molécula. Y se dice que una molécula gramo de una sustancia es igual a la masa molecular. ¿Por qué molecular? Porque estamos hablando de una molécula, pero expresada en gramos. Bien, veamos aquí, en el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la masa molecular o el peso molecular del agua, que ya lo habíamos encontrado que es 18 UMA. Entonces, si hablamos de una molécula gramo de agua, va a ser 18 gramos. Aquí también, del ácido sulfúrico, tenemos el peso molecular del ácido sulfúrico es 98 UMA, entonces una molécula gramo del ácido sulfúrico va a ser 98 gramos. Es lo mismo, pero expresado esta vez en gramos. El número de Avogadro, expresado con la simbología NO. Es una constante química que nos indica la cantidad de unidades elementales que se encuentran presentes en un mol de cualquier especie, ya sea de un ion, de un elemento, de una molécula. Indica la cantidad de unidades presentes en una mol de cualquier especie y lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, un átomo de oxígeno van a existir 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Este 6,023 por 10 a la 23 es una constante. Siempre que veamos un átomo, o sea, la unidad va a estar expresada por 6,023 por 10 a la 23 átomos. Si nosotros decimos 16 gramos de oxígeno, también va a ser equivalente o igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, porque estamos hablando de átomos. Un átomo gramo también va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Pero si hablamos de una molécula, como en este caso, entonces el número no va a variar, va a ser el mismo. 6,023 por 10 a la 23. Ojo aquí, ya no átomos, moléculas de agua. Moléculas de agua. ¿Sí? 18 gramos es lo que tenemos como molécula gramo del agua. Entonces también va a ser expresado 18 gramos como 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Veamos algunos ejercicios. En el primer ejercicio nos dice determinar el peso molecular del siguiente compuesto, que es el dinitrito de benceno, y lo vamos a detallar. Aquí tenemos 6 carbonos, 4 hidrógenos. Aquí este 2 afecta todo lo que está aquí adentro, que serían 2 nitrógenos y serían 4 oxígenos. Y aquí nos dan justamente los pesos atómicos, ¿ya? Los pesos atómicos, o sea, de cada átomo, para poder resolver el ejercicio. Entonces nos dice que el carbono vale 12. Pero ¿cuántos carbonos tengo? 6. Entonces voy a multiplicar 6 por 12, me va a dar 72. A continuación tengo los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? 4. ¿Cuál es su peso atómico del hidrógeno? 1. 4 por 1, 4. A continuación tenemos los nitrógenos, que vendrían a ser 2. 2 por 14, que es el peso atómico del nitrógeno, es 28. Y por último tengo 4 oxígenos. Acuérdate que este 2 multiplicaba todo. 4 por 16 tenemos 64. Realizamos toda la suma y tenemos como resultado 168.
En el siguiente ejercicio nos dicen hallar los átomos gramos, o sea, la cantidad de átomos gramos presentes en 8.649 gramos de plata. Peso atómico 108. Bien, tenemos un átomo gramo de plata es igual a 108 gramos. Entonces nos están pidiendo cuántos átomos gramos existen de plata en 8.649 gramos. Aplicamos una regla de 3 simple, muy conocida por ustedes los amantes de la matemática, y aquí tenemos X va a ser igual a 8.649 gramos por 1, que es del átomo gramo, entre 108 gramos, teniendo como resultado 80.08 o para ser exactos 80 átomos gramos. En el siguiente ejercicio tenemos, se tiene 80 gramos ya, de óxido de magnesio, en lo cual nos piden hallar los moles presentes. Bien, como primer dato, un mol de óxido de magnesio va a ser igual a su masa molecular de este óxido de magnesio, que es igual a 40. ¿Por qué? Tenemos aquí un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno. Si sumamos sus números, en este caso sus pesos atómicos, vamos a tener 40. Bien, 40 gramos. Entonces, ¿cuántos moles vamos a tener en 80 gramos? Realizamos también la multiplicación en aspa, 80 por 1 entre 40 y vamos a tener 2 moles de óxido de magnesio. Aquí, en el siguiente ejercicio tenemos que cuántos gramos contiene 30,115 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Bien, a continuación vamos a poder plantear el ejercicio. Bien, un mol gramo de CO2 es igual a 44 gramos, que es la cantidad o la masa molecular del CO2. Pero también es igual a lo que yo te había mencionado anteriormente, a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Bien, porque estamos hablando de una molécula, moléculas. Bien, entonces acá también están hablando de moléculas. Ubicamos los datos donde corresponde. Nos dice cuántos gramos, debajo de gramos. Y aquí tenemos moléculas, lo ponemos debajo de las moléculas. Y nos dice que es 30,115 por 10 a la 23. Eso también puede ser expresado en 3,0115 por 10 a la 24. Bien. Aplicamos y aquí tenemos 30,115 por 10 a la 23 por 44 entre 6,023 por 10 a la 23. Este 10 a la 23 y este 10 a la 23 se van a ir. Me va a quedar 30,115 por 44 entre 6. Este 30,115 entre 6,023 me va a dar 5. Por 44 me va a dar, en este caso, 220 gramos, que esa sería la respuesta.